¿Sabías tú que muy pronto Israel construirá su tercer templo en Jerusalén? ¿Por qué Israel anhela construir su tercer templo? ¿Está profetizado en la Biblia que Israel construirá su tercer templo? ¿Con qué fin será levantado este tercer templo en Jerusalén? Y también nos podemos preguntar, ¿es la voluntad de Dios que Israel construya su tercer templo? En el próximo video te lo estaré comentando. El hombre, bajo naturaleza caída, siempre ha pretendido llegar al cielo mismo, pero por su propia cuenta y bajo sus propios métodos. De ahí que han surgido tantas religiones. Esto es, sin tomar en cuenta al Dios creador verdadero, queriendo hacerse los hombres de un hombre, o el de contar con una identidad separada al Dios vivo. Históricamente, el ser humano bajo pecado siempre ha construido templos para honrar y rendirles culto a sus dioses e ídolos creados por ellos mismos. El primer ejemplo en la Biblia, que es el primer templo construido por el hombre, fue la Torre de Babel, que está descrita en el libro de Génesis, Génesis 11:4, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. De aquí viene la construcción de las pirámides, edificios, templos, construidas por las diferentes culturas, egipcios, cananeos, mayas, olmecas, incas y muchos más. La construcción del tercer templo en Jerusalén dará cumplimiento a muchas de las profecías escritas en la Biblia, como las dichas por Jesús en Mateo 24, por el profeta hebreo Daniel 9:24, por el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2, 1 al 11, por el apóstol Juan en Apocalipsis 11, 1 y 2, y muchas otras más como las de Joel 3:2, Isaías 65 y otros profetas. El concepto general de lo que es un templo es el de ser un lugar especialmente reservado para rendir un culto considerado sagrado. Un templo es un edificio construido para efectuar ritos y ceremonias sagradas, para dar culto a un ser supremo. En las diferentes religiones es para dar culto a sus dioses. La palabra templo viene del griego naos, que significa santuario, la morada del ser supremo, la casa de Dios de modo general, y en latín templum significa recinto sagrado. Para la construcción de los dos primeros templos en Jerusalén, Israel tomó como diseño el tabernáculo construido por Moisés y que está descrito en Éxodo 26, en su camino por el desierto. Fue Dios mismo quien le dio a Moisés el diseño y modelo exacto de cómo debía ser construido ese tabernáculo movible, que funcionaba para que Dios se manifestara a Moisés y él, a su vez, le transmitiera su mensaje al pueblo de Israel. Asimismo, servía para guiarlos en su travesía rumbo a la tierra prometida. El tabernáculo, en hebreo Mishkan, significa una residencia, tienda, casa, una guarida, morada temporal para que Dios en ese lugar manifestara su gloria. Ambos templos fueron construidos en Jerusalén para presentar sacrificios, para que con ellos se cubrieran los pecados y para dar culto a Dios revelado en la Biblia. Dios así lo permitió para manifestar su presencia a su pueblo, para poder tratar con los hombres separados de Él bajo sus pecados, como parte de una revelación progresiva y previa a la venida del Mesías Salvador Jesucristo, quien más adelante realizaría su obra redentora en la cruz para poder abrirnos el camino de vuelta a Dios. Una vez que el pueblo de Israel conquistó la tierra de Canaán que Dios les había prometido, el rey David tuvo en su corazón construirle a Jehová Dios un templo o casa de adoración fijo y más suntuoso, lo cual no le fue permitido a él y finalmente fue construido por medio de su hijo Salomón.
Está escrito en 2 Crónicas 6:8. Mas Jehová dijo a David, mi padre, respecto a haber tenido en su corazón el deseo de edificar casa a mi nombre: bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. El primer templo de Salomón fue construido en el año 960 a.C. y destruido por los babilonios en el año 586 a.C. Esto es, duró tan solo 374 años. Y el segundo templo de Zorobabel fue construido en el 516 a.C. y fue destruido en el año 70 después de Cristo. Esto es, duró el templo 586 años. Curiosamente, por la desobediencia a Dios del pueblo de Israel, ambos templos fueron destruidos en diferentes años, pero en un mismo día. Esto es, fueron destruidos en el día 9 del mes hebreo de Ab, que para nosotros es el mes de agosto, y que se ha convertido en el día del año más triste para Israel. Actualmente los judíos ortodoxos visten de negro en señal de luto por no contar actualmente todavía con un templo. Por lo anterior, Israel, que no cuenta con un templo desde hace 1955 años, en estos postreros días, en este tiempo final, anhelan a cualquier precio el poder construir su tercer templo en el Monte Santo, creyendo con esto que el Mesías, quien es Dios mismo, vendrá a habitar en el templo y les traerá salvación y grandes bendiciones, cumpliendo sus promesas de paz y seguridad, ya que Israel actualmente no tiene paz y está rodeado por múltiples enemigos que han jurado destruirlo, acabarlo y eliminarlo de la faz de la tierra. ¿Qué está escrito en la palabra de Dios, en la profecía bíblica, con respecto a la construcción del tercer templo en Israel? Número 1, que el Mesías Jesucristo ya vino hace 2000 años y ya realizó su obra redentora en la cruz. Ya levantó a su iglesia, la cual es hoy el templo del Espíritu Santo, por lo que la presencia de Dios ya no habita en los templos. Número 2, ya no es necesario construir templos para hacer descender su presencia, ya que Dios no habita en ellos y su presencia, el Espíritu Santo, desciende sobre todos los creyentes en el Mesías Salvador Jesucristo. Número 3, Dios ya no requiere sacrificios de sangre de animales, ya que Jesucristo es el Cordero sacrificial, el Cordero de la Pascua, el Cordero Pascual que ya murió por nosotros, sacrificado hace 2000 años. Primera de Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que sea nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Número 4. Israel construirá el tercer templo, con lo que iniciarán 7 años en que Dios tratará con Israel y el mundo entero, llamado en la Biblia el día de la angustia de Jacob. Y dicho templo finalmente será profanado por el anticristo, como está escrito en Mateo 24:15.